Amén. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema que lo he titulado Creadores. Amén. Y vamos a continuar en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 1. Entonces, la palabra del Señor dice, en el principio dice, ya hablamos de los principios, ¿verdad? Luego dice, creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, antes de darle los significados de esa palabra, creó, tenemos que, creo que por aquí traigo las citas también. Sí, aquí está. Bueno, vamos a leer esta de una vez. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y de toda tierra, en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Bueno, les leo estas dos citas para que entendamos algo de que cuando la Biblia dice acá que en el principio Dios creó, y luego dice en la cita que acabamos de leer de Génesis 1:26 que nos creó a su imagen y a su semejanza, de cierta forma, pues nosotros también somos creadores. Cuando me refiero a esta palabra creadores, hay una diferencia entre Dios como creador y nosotros como creadores, porque el único que puede hacer algo de la nada es Dios, ¿sí? Mas sin embargo nosotros también tenemos la capacidad de poder crear, pero no podemos crear algo de la nada, pero sí podemos crear con lo que Él ya ha creado. Entonces cuando vemos esto, es grande, ¿verdad? Bastante vasto todo lo que Dios ha creado, y lo que nosotros tenemos a nuestra disposición no es cualquier cosa. Simple y sencillamente nosotros mismos somos los que nos limitamos, nos ponemos peros, nos ponemos excusas, nos ponemos barreras, pero cuando vamos un poco más allá, si vamos entendiendo, porque ese es mi fin de esta cita, de este tema, que también tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de poder crear. Entonces es algo que yo le decía a unos jóvenes de la iglesia, que pastor, que mire que vamos a ir a pedir trabajo. Y después cuando me enteré dónde estaban trabajando, lo único que hice fue reírme, porque yo les he dicho, no tenés necesidad de estar buscando trabajo, de ir a pedirle a alguien, mire, deme trabajo. ¿Por qué? Porque tenés esto, tenés lo otro. Y dicen sí, pero luego ahí van a depender de alguien. Entonces, a lo que yo voy con esto es que tenemos esta capacidad de poder crear. Alguien dijo, y la verdad es que si lo analizamos estas palabras, tiene razón, dice, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Entonces me ponía a pensar yo en varias de las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Tal vez las cosas de madera sobre todo, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pensar, miro el montón de pedazos ahí y me pongo a pensar, ¿qué hago? A veces busco en internet y veo y hago, pero otra vez me pongo a pensar y digo, ¿qué hago? Y de los pedazos sale algo. Entonces ahí se convierte uno en creador. Pero el problema es de que la mayoría de gente, o imaginación de alguna forma todos tenemos, pero el gran problema es que a todos nos gusta de cierta forma las cosas un poco más fáciles, más prácticas, y nos limitamos a lo que podamos recibir, nos limitamos a lo que alguien nos pueda dar, y en realidad esas limitaciones lo único que hacen es limitarnos a nosotros mismos y llevarnos a depender, no de esto que estamos hablando de ser creadores, sino a depender de la demás gente. Y como lo hemos dicho en más de una oportunidad, que si nosotros no trabajamos por alcanzar nuestros sueños, entonces alguien nos va a contratar para alcanzar los propios. Entonces cuando vemos esto, lo que Dios ha creado es abundante, es vasto, como les repito. Lo único que tenemos que hacer es, ahí sí que ponernos a pensar, ponernos a meditar, de qué forma, si lo queremos ver en lo material, puedo ganarme la vida.
lógicamente sentados, la misma Biblia lo muestra, ¿verdad? Que al perezoso le vendrá la pobreza como un hombre armado. Pero si nos ponemos a analizar y a pensar de qué forma, repito, podemos ganarnos la vida, tal vez me estoy centrando un poco más en lo económico o en lo material, les aseguro que más de alguna respuesta Dios nos va a dar, más de alguna salida Dios nos va a dar. La Biblia dice que toda obra de nuestras manos, dice, siempre va a obtener recompensa. Dice también la palabra, has visto, dice, hombre, escuchen cómo lo dice, diligente en su trabajo, ciertamente os digo, delante de reyes estará. Pero todo aquel que es negligente, todo aquel que hace las cosas a medias, simple y sencillamente no va a estar delante de reyes. ¿Por qué? Por hacer trabajos a medias. Entonces, a donde yo quiero llegar con esto es de que la riqueza, lo veía yo en el tema que predicaba hoy allá en Zumpango, viene, Dios la da, porque así lo dice, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y luego dice que entonces Él nos haría ricos, Él nos va a hacer ricos, pero les decía yo, ¿dónde está el principio? Él me da, siembro y como, ¿verdad? Pero ya hice lo que yo tenía que hacer y luego Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Pero Dios no puede hacer nada si para empezar, por ejemplo, Dios no me puede dar una idea, Dios no me puede revelar a mí algo, si para empezar ni siquiera tomo el tiempo de meditar, de analizar. Yo les he contado que a mí una persona de la iglesia me dijo, mire pastor, solo a usted le voy a decirme, pero a mí me gustaría poner una aceitera. Póngala, ¿qué está esperando? Póngala. Pasó el tiempo y pusieron esa aceitera que está allá. Y si ustedes se han dado cuenta, pues a la aceitera no le ha ido tan mal. La verdad que vende, por así decirlo, si es lo que queremos ver. Y yo digo, si la persona que me dijo a mí la hubiera puesto, ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Te va bien? Entonces, ideas probablemente a veces podemos tener, pero ¿qué es lo que nos falta? En el ser creativos. Yo me acuerdo de una persona también que antes que empezara todo esto del Uber, pero el Uber de comida, aparte de los servicios a domicilio de los restaurantes, ¿verdad? Pero antes que empezara todo eso de, ¿cuáles son? Uber, Hugo, ¿cuál es el otro? Ese amarillo. Globo. Antes que empezara todo eso me dijo, mira, me dijo, a mí me gustaría poner, me dijo, eso, exactamente ese servicio, no me acuerdo exactamente las palabras, la cosa que me dijo, motoristas que le lleven las cosas a la gente a su casa. La misma historia, hacelo. Nada. Otro me dijo lo mismo y estoy a punto de meterme haciendo ahorita, eso fue hace años. Yo todavía vivía con mis papás. Más o menos la idea de lo de Uber, pero de los taxis. Mira, que yo quiero hacer esto y me fue a buscar para que yo lo ayudara. Está bueno, hagámoslo. Yo voy a conseguir esto y lo otro. Hasta la fecha me quedé esperando de lo que iba a conseguir. Pasaron muchos años y nunca se lo... Entonces, ahorita ya les mencioné por lo menos 3 muy buenas ideas que se llevaron, que las pensaron. Si se hubieran hecho en el tiempo que se querían hacer, probablemente esta gente el día de hoy fuera próspera económicamente, más sin embargo ninguna de las 3 cosas se realizó y les puedo decir, las 3 personas siguen trabajando para alguien. Entonces yo tal vez ahorita estoy sonando demasiado terrenal, pero al final a lo que yo voy es esto, de que si la Biblia dice que Dios creó, y Dios creó de la nada, ya todo lo que Él creó, lo único que nosotros tenemos que hacer es tomarlo y también crear, como por eso les leí la otra cita, fuimos creados a su imagen y semejanza. Amén. Les voy a leer acá los significados de esta palabra cuando dice, en el principio creó, creó Dios. Cuando habla de crear, dice que este significado, miren, llama la atención, es calificado. O sea, cuando hablamos de alguien o de algo que está calificado, no estamos hablando de algo o de alguien inútil. Simple y sencillamente es alguien que si está calificado puede hacer lo que se le pone a hacer. Por ejemplo, si nos ponemos a escudriñar un poco nuestras vidas,
tal vez en relación a algún negocio, a alguna venta, a emprender algo, hasta dentro de la misma iglesia. Probablemente cada uno de nosotros hemos tenido más de alguna idea. A mí me gustaría vender esto, hacer lo otro, poner este negocio, iniciar esto en la iglesia, mas sin embargo se queda solamente en esas ideas. Yo les pregunto, según este significado de calificar, ¿creen ustedes que si, vamos a decirlo así, si vienen ese tipo de pensamientos a mi vida, si vienen ese tipo de ideas, si Dios, cambiándolo un poco, es el que envía ese tipo de ideas, soluciones a nuestras vidas, ¿será que no tenemos la capacidad de desarrollarlas? ¿O será que sí tenemos la capacidad? Entonces, definitivamente, por eso les doy este significado. Cuando dice Dios creó, es que está calificado para hacerlo. Entonces, sí, a nosotros vienen ese tipo de ideas, como lo quieran tomar, espiritual, laboral, materialmente, es porque, si vienen, es porque tenemos la capacidad de poder hacerlo. Pero ¿en dónde es donde la mayoría de nosotros nos quedamos? A la hora de hacerlo. O sea, eso, lo que predicamos hoy allá en Zumpango fue del matrimonio. Y cuando ya íbamos a orar, dice la hermana, bueno, ya recibimos la palabra, ahora viene lo bueno, ponerlo en práctica. Y es ahí donde la Biblia dice que Dios, lo que Él quiere, dice que no son oidores olvidadizos, sino lo que Él quiere son hacedores. Y miren, por muy mínimo que sea el paso, por así decirlo, que vayamos a dar para emprender alguna idea, si uno es constante, uno lo va a lograr. Pero si uno es, ay, Dios mío, mejor no, o con esto, como lo estamos hablando, nos acomodamos, esto es lo más tremendo, se nos pasa la vida y luego lo único que queda es arrepentimiento de por qué no lo hice. Entonces ahorita, que bendito Dios, pues aún estamos jóvenes, ¿verdad? Tenemos fuerza, es cuando tenemos que hacer las cosas. ¿Para qué? Cuando venga la vejez, simple y sencillamente nos dediquemos, porque es parte de la vida, ¿verdad? A disfrutar todo lo que ya construimos. Pero si llega la vejez y no construimos nada, entonces viene mucha pena para el anciano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final no sabe ni en dónde va a vivir, no sabe ni de qué va a vivir. Todo eso, la mayoría de personas en su juventud no lo piensan. ¿Por qué? Porque tal vez se depende de alguna forma de los papás, se depende del cónyuge, se depende de tengo un buen trabajo, pero al final ustedes y yo sabemos que todo eso va pasando. Si hablamos de un buen trabajo, por muy buenos trabajadores que seamos, el jefe algún día nos va a despedir. Cambian de administración y por naturaleza siempre que se cambia de administración, lo primero que la nueva administración hace es despedir a todos o contratar a sus amigos. Si hablamos de que yo dependo de mis papás, nuestros padres no van a ser eternos. Algún día van a faltar y algo tenemos que aprender a hacer. En una oportunidad hablaba yo con una mujer que tenía miedo. ¿Cuál era su miedo? Me lo dijo así: pastor, me dice, es que yo tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo le dije a mi esposo, pongamos hagamos lo otro, en negocios, y nunca me dejó. Entonces yo tengo miedo, me dice, que el día que él falte, ¿de qué voy a vivir? Porque no sé hacer nada. ¿Por qué? Porque toda la vida aquí está el gasto, aquí está el gasto y aquí está el gasto, y nunca aprendió ni pudo hacer nada. Entonces, son cosas que, por eso les digo, bendito Dios, aún estamos jóvenes, tenemos fuerza, que no podemos pretender aquí a que tenga 35 años. Porque aquí a que tenga 35 años, si miramos los años que tenemos hasta que tengamos 35, vamos a empezar, ¿cuántos años de la vida vamos a perder? Entonces, la situación es que si el Señor nos da ese tipo de pensamientos es porque estamos calificados para poder hacerlo. Pero tenemos que, como lo digo yo más de una oportunidad, despabilarnos, meditar y empezar a buscar qué hacer.
Una de las cosas que me motivó a mí a empezar con estos devocionales fue precisamente eso, ir formando primeramente pues a la familia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que como familia podamos tener una visión clara de qué es lo que queremos. Por eso fue que estoy empezando a hablar desde el principio, ¿verdad? Porque yo bien hubiera podido agarrar cualquier tema o estudiar cualquier tema, pero no, quise empezar desde el principio, porque sí que valga la redundancia. Entonces, pues son principios, ¿verdad? Que si se cumplen, nos tiene que ir bien. No es que tal vez, no es que nos tiene que ir bien, pero tenemos que saber que estamos calificados. Muchas veces el gran problema es la pereza, el acomodamiento, amén. El creer no puedo, el creer no tengo, ¿quién me ayuda? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar. Saber que si queremos emprender algo, no estamos solos. Porque miren, si ustedes y yo nos ponemos a emprender algo solos, probablemente lo vamos a lograr. Pero ¿creen ustedes que nos va a llevar el mismo tiempo hacerlo solo, a hacerlo en familia? No, ¿por qué? Porque lo que yo pueda hacer solo, si lo hacemos juntos, se va a multiplicar. Entonces eso es parte de lo que yo quiero trasladarles, y en su momento y en su tiempo les voy a hablar de algo pues que el Señor ha puesto, gracias, en mi corazón, ¿verdad? Porque el fin de esto, de los devocionales, no es, aunque sí es el fin principal, no es solamente buscar de Dios, es que nos vayamos preparando, porque si nosotros nos preparamos como familia, Dios va a preparar a más gente, a más familias, y entonces vamos a poder formar un equipo en medio del cual no andemos con el aquello de ¿será que lo va a hacer? ¿Será que no lo va a hacer? Si nos vamos a vivir confiados de que las personas que Dios permita que estén con nosotros, vamos a caminar en una misma visión. La Biblia dice en Génesis capítulo 11 que cuando los hombres decidieron unirse a hacer algo, dice que lo lograron. Y una vez se habían propuesto, ellos querían levantar la torre de Babel, ¿verdad? Pero Dios mismo dice, están trabajando como un solo hombre, y cualquier cosa, dice, que se propongan, la van a lograr. Entonces, como era para algo malo, ¿verdad? El único que pudo disolver aquella unidad fue Dios. ¿Cómo? Poniéndole diferentes lenguas. Entonces no se entendían, y al no entenderse, cada quien agarró por su lado, y aquella gran edificación se detuvo. Entonces, como les repito, yo tengo un fin que todavía no se lo voy a trasladar, pero ya vamos en ese proceso. Gracias a Dios, Dios está siendo fiel, pero el fin es, esto es lo que les voy a decir una vez, que podamos emprender cosas juntos. O sea, no solamente centrándonos en la iglesia, no solamente en lo espiritual. ¿Por qué? Porque aunque sí es más importante lo espiritual, pero recordemos que también tenemos cuerpo, hay que alimentarlo, ¿sí? También tenemos alma que tiene tal vez uno o muchos o varios deseos, y por naturaleza, ¿verdad? El ser humano es así, a uno no le gusta cualquier cosa, aunque sea una ropa ahí de la boutique, pero uno no va a buscar cualquier cosa, busca algo que uno considere que se mira bien, que está bonito. Entonces, esto es lo que yo quiero dejarles en su corazón, que si el Señor nos ha dado una visión para cualquier cosa, es porque estamos calificados, podemos hacerlo. ¿Pero qué se necesita? Pues primero, una decisión firme, ¿verdad? Una visión clara, y también se necesita de alguien que confíe en nosotros. Cuando vemos... hay varios personajes que tal vez el día de hoy son millonarios, pero ellos siempre dicen una cosa, yo los he estado viendo, llegué a este punto porque alguien confió en mí. Por ejemplo, ¿quién no conoce ahorita, sobre todo, bueno, en todo el mundo, pero yo iba a decir sobre todo en el ámbito cristiano, pero la verdad es que secularmente también es conocido? ¿Quién no conoce a Marcos Witt?
O sea, solo mencionar a Marcos Witt, y aunque tal vez en persona no lo conozcamos, pero sabemos que por lo menos es un cantante. Una de las cosas que él dice es que su mamá, dice, ella fue la que les enseñó a todos sus hijos el amor por la música. Luego dice que conforme él fue creciendo, se encontró con una pareja, y dice él, ellos creyeron en mí y le dieron todo lo necesario para poder dar su primer concierto. Dice que a su primer concierto llegaron 50 personas. Tampoco es una poquita cantidad, ¿verdad? Más sin embargo, ahora decide él hacer un concierto. Entonces, eso es algo a nivel ya no nacional, sino a nivel mundial. Gente de varios países. Pero vuelvo a la carga. ¿Por qué les cuento esto? Porque la mayoría dicen eso, pero alguien confió en mí. Ese alguien a veces fueron los padres, a veces fue un amigo, a veces fueron los pastores, a veces alguien, un conocido, el jefe, pero lo importante es que no perdamos la visión. Entonces, pero aquí, antes de no perder la visión, necesitamos tener una visión. Entonces, si ustedes tienen sueños, tienen planes, tienen metas, tenemos que saber que las podemos alcanzar, pero va a ser más fácil si alguien nos ayuda, si alguien nos apoya o si nos apoyamos en alguien. Literalmente, tal vez vamos a ver esto, si alguien nos pone a menear una piedra, probablemente nos cueste solo con nuestras manos, pero si utilizamos una palanca, ¿qué creen que va a pasar? Probablemente sea más fácil. En algún momento tal vez lo han experimentado, cuando uno quiere quitarle los tornillos a las llantas del carro, solo con la llave cuesta mucho, pero cuando uno le mete un tubo, hasta así suavecito sale. Eso es precisamente utilizar una palanca. Entonces les hablo de esto para que entendamos que dentro de el que nos califica es Dios, pero Él nos ha hecho habitar, y lo dice la Biblia, que Él nos ha hecho habitar en familia. No nos hizo habitar en familia solo para tener un lugar en donde poder recibir amor, digámoslo así, sino nos hizo habitar en familia, y lo veíamos hoy dentro del tema de los matrimonios, para prosperar juntos, para enriquecer, y así lo dice la cita que leíamos hoy allá en los matrimonios, para que enriquecernos juntos. Y si yo les decía, esa palabra enriquecerse tiene muchos significados. Pues uno tiene que ver con lo económico, ¿verdad? Pero también con la prosperidad y con la felicidad. Entonces, el tiempo a mí pues ya se me fue, pero les dejo esto en su corazón. Tenemos que entender de que si Dios es creador y nos creó a su imagen y semejanza, tenemos, como lo decía el apóstol Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Echar mano de lo que Dios de la provisión que Dios nos ha dado, que es abundante, pero tenemos que tener una visión clara. Si no tenemos una visión exactamente de lo que queremos, entonces tenemos que pedirle al Señor. Para eso precisamente es la oración. La Biblia dice que cuando Dios le reveló a Moisés, dice, cómo iba a ser el tabernáculo, dice que le dijo, sube al monte. Y cada vez que Moisés subía al monte, Dios le decía, quiero que hagas el tabernáculo. Y le dio todas las instrucciones para hacer el tabernáculo. Pero ¿en dónde las recibió? Subiendo al monte, yendo a la presencia del Señor. Entonces, eso es lo más importante. En ningún momento podemos permitir, por ejemplo, bueno, estamos calificados, voy a poner este negocio, y solo lo podemos por ponerlo, y el Señor. O sea, lo primero es, yo creo que tú lo predicabas, bueno, yo quiero hacer esto. Lo primero es, Señor, ¿puedo? ¿Te agrada? ¿Me das permiso? Vemos al rey David, por ejemplo, siempre que él iba a hacer algo, lo primero que hizo era que consultaba a Dios, buscaba a los profetas, pregúntale a Dios, y lo que Dios decía, eso hacía. Entonces, por eso, como me repito, vamos bien en este proceso de los devocionales. No es el fin solamente venir, que nos den una prédica, un momento de oración y ya. No, esto tiene un fin. El fin es una preparación para que en su determinado momento
se pueda hacer algo más que solo venir, reunirnos un ratito y gloria a Dios y ya. Porque al final, si esto no lleva una visión, aunque anotemos, ¿verdad? Pero los temas se nos van a olvidar. Pero si los ponemos por obra, se van a dar cuenta que la vida nos va a cambiar. Yo les digo algo y con esto voy a terminar. Hubo un tiempo en mi casa, allá con mis papás, en donde nosotros hacíamos esto, los discipulados. Y ahí fue donde prácticamente les podría decir, donde empezó mi ministerio. Haciendo discipulados en mi casa. Yo ahí recibí a la hora de las oraciones una gran bendición. Y pues el Señor nos permite ahora poder hacerlo con ustedes. Ténganlo seguro de que algo muy bueno va a salir de todo esto. Pero tenemos que irnos de cierta forma uniendo más, teniendo una misma visión y trabajar por esa visión. Porque al final, si ustedes, cada uno de nosotros, trabaja independientemente, repito, vamos a lograr muchas cosas, pero el tiempo va a ser más largo. Pero si nos unimos en una misma visión, trabajando todos en una misma dirección, vamos a lograr muchas cosas también y va a ser más fácil. Pero por sobre todas las cosas, nunca desviarnos de quién es el creador. El creador es Dios. Fuimos creados conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, pues tengo muchas más cosas que decirles, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces tenemos que entender de que esas ideas que el Señor les da, que ustedes piensan, pero eso es mi idea, no hay que desecharlas. En su momento, acuérdense que la Biblia dice que si trabajamos por la mañana, que no le demos descanso a nuestra mano por la tarde. ¿Por qué? Porque ya sea una o las dos cosas puedan prosperar. Al final el que decide hacernos prosperar es el Señor, lo dice claramente la Biblia, conforme prospera nuestra alma. Pero la prosperidad de nuestra alma depende de, bueno, ya tengo la idea, ahora lo voy a hacer. Amén. Esto, repito, es para demostrarnos que bíblicamente la palabra nos muestra que estamos calificados. Y si nos vamos a ver los géneros en la Biblia o las edades, para Dios nunca fue una limitante, por eso les hablo de géneros, usar a un hombre o usar a una mujer. Nunca fue una limitante usar a un niño, a un joven, a una persona madura o a un anciano. Amén. Simple y sencillamente los que lo buscaron, prosperaron e hicieron siempre la voluntad del Señor. Entonces, si vamos a prosperar, no va a ser por nuestras fuerzas, es porque Dios nos ha calificado. Y si lo entendemos que es Dios el que nos ha calificado, entonces vamos a marchar sin ningún temor, sin ninguna duda. Y aunque en el camino, a pesar de que Dios nos haya calificado, no nos vaya como pretendemos o queremos que nos vaya, algo bueno va a salir de lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces yo espero que atesoremos esta palabra de que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza no tiene que ver nada más con lo espiritual, sino también con el carácter que Dios tiene. Amén. Y la mente de Cristo, dice la Biblia, que tenemos. Entonces, por naturaleza, para imaginar o para pensar, usamos la mente, ¿verdad? Y que el Señor pues nos vaya dando ese tipo de revelaciones, y a su tiempo se van a dar cuenta de todos estos devocionales, va a salir algo muy bueno. Pero tenemos que atesorar la palabra. Amén. Amén y amén.